Hola nuevamente, mi nombre es Carolina Ruballos, trabajo para Wellness Point como especialista en prevención de drogas. Esta mañana vamos a tomar un momento y vamos a hablar de un tema diferente que afecta no solamente a los jóvenes, pero a las familias en general. El tema de esta mañana es depresión en adolescentes. Así es, usted escuchó muy bien. Depresión en adolescentes. Es un tema que tenemos que tomar muy en cuenta y seriamente, porque como padres de familia a veces cometemos el error de no darnos cuenta de lo que nuestros hijos están sufriendo o viviendo día a día, aún viviendo con nosotros mismos en la misma casa. Esta información que yo voy a compartir con ustedes esta mañana viene de Mayo Clinic. Es una información que hemos encontrado y nos ha parecido perfecta para poderla compartir con cada uno de ustedes. La depresión en adolescentes. ¿Qué es la depresión en general? La depresión en adolescentes es un problema de salud mental grave que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que tu hijo adolescente piensa, se siente y se comporta y puede provocar problemas emocionales, funcionales y físicos. Aunque la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, los síntomas entre los adolescentes y los adultos pueden ser muy diferentes, porque todos los seres humanos somos diferentes. Algunos problemas como la presión de sus compañeros, la expectativa académica y los cuerpos que cambian pueden ocasionar muchos altibajos en los adolescentes. Sin embargo, para algunos adolescentes, estar deprimido es mucho más que solo sentimientos temporales, sino que es un síntoma de depresión. La depresión en adolescentes no es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Puede tener consecuencias graves y requiere tratamientos a largo plazo. Para la mayoría de los adolescentes, los síntomas de depresión se calman con tratamientos como medicamentos y terapia psicológica. Cuando hablamos de terapia psicológica, no nos estamos refiriendo a que sus hijos sean unos dementes, simple y sencillamente que necesitan atención médica. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas? Los signos y síntomas de depresión en los adolescentes incluyen un cambio en la actitud y el comportamiento previos de los adolescentes que pueden provocar angustia y dificultades importantes en la escuela o en el hogar, en actividades sociales o en otros aspectos de la vida. Los síntomas de depresión pueden variar en su gravedad, pero los cambios en las emociones y el comportamiento de los adolescentes pueden incluir los siguientes ejemplos. Cambios emocionales, por ejemplo, vamos a tocar ese tema ahorita. Debes prestar atención a los cambios emocionales tales como sentimientos de tristeza, los cuales pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente, frustración o sentimientos de ira, incluso por asuntos menores, sentimientos de desesperanza o vacío, estado de ánimo irritable o molesto, pérdida de interés o de placer en las actividades cotidianas, pérdida de interés en familiares y amigos o estar en conflicto con ellos, la autoestima muy baja, sentimientos de falta de valoración de sí mismo o culpa, fijación en fallas pasadas o anticulpación o autocrítica excesiva, sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso y excesiva necesidad de aprobación, dificultad para pensar, para concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, sensación continua de que la vida y el futuro de sombríos y desalentadores, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Este último de muerte o suicidio es el que tenemos que evitar. Cambios en el comportamiento. Debes estar atento a los cambios en el comportamiento como los siguientes, por ejemplo, cansancio y pérdida de energía,
insomnio o dormir demasiado, cambios en el apetito, disminución del apetito y pérdida de peso, o aumento de antojos de alimentos y aumento de peso. El consumo de drogas, alcohol y drogas. Agitación o inquietud. Por ejemplo, caminar de un lado a otro, retorcer las manos o ser incapaz de quedarse quieto. Disminución de la agilidad mental, la rapidez del habla o los movimientos corporales. Quejas frecuentes sobre dolores de cabeza y dolores de cabeza inexplicables, que pueden incluir visitas frecuentes a la enfermería, a la escuela o al doctor. Aislamiento social. Aislamiento social se refiere a que no quieren estar en fiestas, en reuniones familiares y quieren estar solos la mayoría del tiempo. Mal rendimiento escolar o ausencias frecuentes a la escuela. Menos atención a la higiene personal o a la apariencia. Esto significa que no les importa si huelen bien, si huelen mal, si se han bañado, si se han peinado, si se han cepillado sus dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Arrebatos de ira, comportamiento perturbador o riesgoso u otros malos comportamientos. Autolesión, por ejemplo, cortes, quemaduras o perforaciones excesivas o tatuajes. Eso significa que pueden estarse lastimando a sí mismos, ellos, su cuerpo. Plan suicida o intento de suicidio. ¿Qué es normal y qué no es normal? Puede resultar difícil notar la diferencia entre los altibajos en el estado de ánimo que simplemente forma parte de la vida de los jóvenes y la depresión en adolescentes. Hable con tu hijo adolescente. Intenta determinar si tu hijo es capaz de manejar sentimientos difíciles o si la vida le parece abrumadora. ¿Cuándo debemos de consultar con un médico? Si los signos y síntomas de la depresión continúan, comienza a interferir en la vida de tu hijo adolescente o te causan inquietudes relacionadas con el suicidio o la seguridad de tu hijo. Habla con un médico o profesional de salud mental capacitado para trabajar con adolescentes. Un buen inicio sería consultar con el médico de cabecera o el pediatra de tu hijo. O tal vez podrían recomendarte a alguien en la escuela de tu hijo. Es probable que los síntomas de depresión no mejoren por sí solos y puedan empeorar o provocar otros problemas si no les tratas con tiempo. Los adolescentes deprimidos pueden estar en riesgo de suicidio, incluso si los signos y síntomas no parecen graves. Si eres adolescente y crees que puedes estar deprimido o si tienes un amigo que puede estar deprimido, no esperes para pedir ayuda. Habla con un profesional de salud como el médico o acude a la enfermería de la escuela. Comparte tus inquietudes con tus padres, un amigo cercano, un líder espiritual, un maestro, una persona en quien confíes. ¿Cuándo es necesario pedir ayuda de urgencia? A menudo el suicidio se asocia con la depresión. Si consideras que puedes lastimarte o intentar suicidarte, llama al 911 inmediatamente o al número de emergencia local inmediato. También considera estas opciones si tienes pensamientos suicidas. Llama a tu profesional de salud mental. Llama a una línea directa de prevención de suicidio en Estados Unidos. Comunícate con la National Suicide Prevention Lifeline, Línea Nacional de Prevención del Suicidio, al 1-800-273-8255. Nuevamente, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, 1-800-273-8255, o mediante el chat del sitio de web. Busca ayuda de tu médico de atención primaria u otro proveedor de atención médica. Ponte en contacto con un amigo cercano o un ser querido de confianza. Ponte en contacto con tu pastor de la iglesia, líder espiritual o alguien más en tu comunidad de fe. Si un ser querido
o amigo está en el peligro de intentar suicidarse o lo ha intentado, haz lo siguiente, por favor. Asegúrate de que alguien se quede con esa persona. Llama de inmediato al 911 o al número de emergencia local. O si puedes hacerlo de manera segura, lleva a la persona a la sala de emergencia del hospital más cercano. Nunca, nunca, ignores comentarios o preocupaciones sobre el suicidio. Siempre toma medidas para obtener ayuda. ¿Cuáles son las causas? No se sabe exactamente qué causa la depresión, pero puede haber una variedad de factores involucrados. Algunos de ellos son los siguientes: química cerebral. Los neurotransmisores con sustancias químicas que están naturalmente presentes en el cerebro y transmiten señales a otras partes del cuerpo y del cerebro. Cuando estas sustancias químicas son anómalas o deficientes, la función de los receptores nerviosos y los sistemas nerviosos cambian, lo cual da origen a la depresión. Las hormonas. Los cambios en el equilibrio normal del cuerpo pueden estar involucrados en la causa o el desencadenamiento de la depresión. Rasgos heredados. La depresión es más común en personas cuyos familiares de sangre, como un padre o un abuelo, también sufren de la enfermedad. Trauma de la primera infancia. Los eventos traumáticos durante la infancia, como el maltrato físico o emocional o la pérdida de un padre, pueden ser cambios en el cerebro que hacen que una persona sea más susceptible a la depresión. Patrones de pensamientos negativos aprendidos. La depresión en los adolescentes puede estar relacionada con aprender a sentirse desempresados en lugar de aprender a sentirse capaces de encontrar soluciones para los desafíos de la vida. Factores de riesgo. Existen numerosos factores que aumentan el riesgo de desarrollar o desencadenar una depresión en adolescentes. Tener problemas que impactan de manera negativa en la autoestima, como la obesidad, los conflictos con compañeros en el acoso escolar prolongado o los problemas académicos. Haber sido víctima o testigo de violencia, como abuso sexual o físico. Padecer otras enfermedades de salud mental, como trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, anorexia o bulimia. Tener una deficiencia en el aprendizaje o padecer un trastorno de difícil de atención como hiperactividad. Tener dolor de continuo o una enfermedad física crónica como el cáncer, diabetes o asma. Tener ciertos rasgos de personalidad como baja autoestima o ser excesivamente dependiente o pesimista. Abusar del alcohol, la nicotina u otras drogas. Ser homosexual, bisexual o transexual en un entorno que lo rechaza. Esto sucede más que todo en estas personas gays que les conocemos y los familiares rechazan a sus hijos por sus preferencias sexuales. Los antecedentes familiares y los problemas con la familia u otras personas también pueden aumentar el riesgo de que el adolescente tenga depresión. Por ejemplo, tener un padre, un abuelo u otro familiar de sangre que padezca de depresión, trastorno bipolar o problemas de alcoholismo. Tener un familiar que se suicidó. Tener una familia disfuncional y conflictiva. Haber experimentado situaciones estresantes recientemente, como el divorcio de los padres. Eso es algo que puede afectar a sus hijos, no importa la edad que tengan. O que sus padres estén en el servicio militar o la muerte de un ser querido. Algunas de las complicaciones. La depresión sin tratar puede resultar en problemas emocionales, de comportamiento y de salud, que afectan cada área de la vida de tu hijo adolescente. Las complicaciones relacionadas con la depresión
adolescente pueden incluir, por ejemplo, abuso de drogas y alcohol, problemas académicos, conflictos familiares, involucramiento con el sistema de justicia juvenil y intentos de suicidio o suicidio. Prevención. No existe una manera segura de prevenir la depresión. Sin embargo, estas estrategias pueden ser de ayuda. Alienta a tu hijo adolescente a que haga lo siguiente: tomar medidas para controlar el estrés, aumentar la resiliencia y mejorar la autoestima para ayudar a manejar los problemas cuando surjan. Buscar el apoyo de amigos y de la sociedad, en especial en tiempos de crisis. Recibir tratamiento a la primera señal de problemas para evitar que la depresión empeore. Mantener el tratamiento en curso si se recomienda, incluso después de que los síntomas desaparezcan, para evitar una recaída en la depresión. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta información haya sido de su agrado.